La bienvenida a Claudio Mario Bres, presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, de Zaragoza. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Joely. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Le apreciamos enormemente que le pueda responder al auditorio de Mega Noticias. Primero que nada, ¿cómo les cae la noticia de este anuncio de la reapertura fronteriza para el tránsito terrestre para noviembre, los primeros días por lo menos? Sí, efectivamente, pues es algo que nunca se había dado en la frontera México-Estados Unidos y Canadá-Estados Unidos. Yo tengo 64 años de edad y en mi vida como fronterizo algo similar ni por asomo habíamos visto. Entonces, tener más de 18 meses con la frontera cerrada completamente para el tráfico de mexicanos no esenciales a los Estados Unidos, pues indudablemente que ya pesa fuerte. Entonces, pues es algo que ya se venía dando, indudablemente que si nosotros lo celebramos, nuestra contraparte, los ciudadanos de las fronteras del lado americano, pues lo celebran aún más. Conste que ellos se han quedado sin el comercio en gran parte de cualquier ciudadano mexicano que cruza la frontera, no solamente a situaciones a veces de familia u otros, sino especialmente de comercio, ¿no? Claro, y es que es bien importante destacar esta información porque no nada más había un interés de la reapertura por parte de los mexicanos, también hay muchos estadounidenses que visitan el lado mexicano, hay negocios que dependen del movimiento económico del lado de los dos lados de la frontera, más bien. Bueno, sí, tienes toda la razón, Joey, pero a final de cuentas, para el ciudadano de Estados Unidos y para el residente legal en los Estados Unidos, esa diferenciación, pero que bueno, para el común de nosotros los mexicanos es un ciudadano de los Estados Unidos, ellos durante los 18 meses y medio han podido cruzar la frontera hacia México, como también en parte ya los últimos meses al Canadá. Pero bueno, concretamente hablando de México, quienes hemos estado impedidos para cruzar a los Estados Unidos somos los ciudadanos mexicanos. El norteamericano, la frontera siempre ha estado abierta y durante estos 18 meses ellos han cruzado, que hay gente que vive aquí, que es ciudadano americano, que trabaja allá en los Estados Unidos o que estudia allá, o aquellos que vienen simplemente a cuestiones de comercio. Ellos sí han podido cruzar, Joely, para que quede claro. Ahora, ¿cómo va la vacunación? Porque uno de los candados es tener las dosis completas del esquema de vacunación para poder ingresar a Estados Unidos. ¿Cómo va en esa zona fronteriza? ¿Estará al 100% antes de concluir octubre? Pues es un tema que después de 24 horas que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de México a través del canciller anunciaran, pues ha creado cierta especulación por dos motivos. Afortunadamente en la frontera los índices de vacunación van bastante altos, de 18 años en adelante. Podríamos decir que el caso de esta frontera de Piedras Negras, pues tenemos cerca del 94.3% ya vacunados. El problema se da en todos aquellos de 12 a 17 años que en Estados Unidos están aprobados para vacunarse, en México todavía no, y pues lógicamente inferiores. Las familias empiezan a preguntar. Y el segundo tema que causa controversia es aquellos que se han vacunado con vacunas en nuestro país, que son dos vacunas que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce, como CanSino y como Sputnik, que van a tener o podrían tener problemas sin que todavía hasta este momento el gobierno de los Estados Unidos se haya pronunciado, pero ya crea en nuestro país y aquí en la frontera pues cierta inquietud por quienes se han vacunado con estas. Ejemplo, en Coahuila, los maestros, el magisterio, fue vacunado con CanSino, entonces causa cierta especulación o temor. Es muy importante esto que está diciendo, es cierto, hay mucha expectativa, mucha inquietud con la vacuna rusa, con la vacuna china, por aquellos que no han logrado obtener su documento que certifique que están vacunados al 100%. En este caso, hasta ahorita, con lo que llevan negociado, ¿cuál podría ser una opción para la gente que nos está viendo? Pues mira, lamentablemente, Joely, yo no te podría decir, aquí llevamos una excelente relación con nuestras contrapartes del lado americano, tanto en el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, que le llaman ellos CBP, como con las autoridades locales del lado americano, pero todavía no tienen un pronunciamiento de parte del Departamento de Estado
o del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos con respecto a estas vacunas. La inquietud se ha generado pues concretamente del lado mexicano. Y también hay otra inquietud que pocos apuntan, Joelín. Producto de que se cerraron la embajada y los consulados americanos en todo territorio nacional, pues ya hay muchísimas visas que están vencidas. Aquí hay también un temor, preocupación, qué pasará con todos aquellos que tienen una visa vencida, porque por más de 1 año y medio no se estuvieron dando citas y no se estuvieron emitiendo todas aquellas que vencían, y hay cientos, por no decir que cientos de miles, que están en esta condición. Tanto hoy, por ejemplo, los empresarios se pronunciaron de que mientras que se regulariza eso, una vez que ya reabrieron los consulados americanos y que se pueda empezar a hacer, pues que se les diera oportunidad de pasar, de poder cruzar la frontera con algunas visas vencidas. Lógicamente también será un punto de interés. Claudio, aprovechando el conocimiento, el dominio que tienes, el gobierno federal ha informado que la Secretaría de Seguridad está a cargo de la vacunación en esa zona fronteriza, que hay una mayor agilidad, que están tratando de mantener el ritmo para cumplir este requisito que pone Estados Unidos para poder ingresar a su territorio. Hace un momento tú platicabas el caso particular de los menores entre 12 y 17 años que en Estados Unidos están vacunados, pero que en este momento hay un amparo, hay un juez que ya le ha dicho al gobierno federal que tiene que cambiar su política de vacunación en territorio mexicano y que tiene que vacunar sí o sí a este grupo de edad, aunque no tenga comorbilidades. En este caso, ¿han podido poner el tema sobre la mesa con la Secretaría de Salud o la Secretaría de Seguridad? ¿Ha podido evaluar cuáles puedan ser las opciones, en particular en estas zonas? Sí, he tenido oportunidad, no necesariamente con quien apuntas. Hoy tuve la oportunidad de hablar con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, que concretamente con Jimena Maldonado, cerca del canciller, pues para externar nuestra preocupación. Tomó nota muy amablemente, muy respetuosa de que no depende de esa secretaría, pero que bueno, a final de cuentas escucha su voz y que bueno, pues estarían presentando nuestra inquietud, más que queja, y nuestra preocupación. Nosotros logramos X cantidad de cientos de vacunas para estas edades por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Creo que se le dio cierta cobertura. Este municipio fue el primero que logró 1,300. El próximo 28 del presente mes de octubre se nos van a entregar otras 1,000 vacunas para estas edades en la línea divisoria entre México y los Estados Unidos. Y bueno, pues hay una cooperación, pero a final de cuentas, pues son miles todavía los que estarían sin poderla recibir. Esperemos que el día de mañana que tenga suficientes vacunas, pues el gobierno de México nos las provea para todos los mexicanos. Oiga, más o menos ¿cuántas les faltarían llevando este ritmo? Mire, en una población como la nuestra, que somos cerca de 300,000 habitantes, estamos hablando que jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad, que según el censo del 2020, el año pasado, aquí existen 28,000 en este grupo de edad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una cantidad importante. Un reto sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué requieren para la reactivación económica que los lleve a el punto de equilibrio, a estar en los buenos niveles económicos que se tenían antes de la pandemia? ¿Qué apoyos requieren? No, pues ya lo primero es esto, la reapertura de la frontera. Ya creo que es el paso y el más importante. De ahí podríamos ir a otros, pero ese paso va a ser el trascendental tanto para la economía de las fronteras, tanto del lado americano como del lado mexicano. Entonces, con esa, Joelín, y terminar con el esquema de vacunación, pero ahora para niños y jóvenes, pues nosotros vamos a quedar más que contentos. Ahora, hay un tema en particular que nos ocupa a los mexicanos. ¿Cómo van a controlar a la población migrante que llegue, en este caso, hasta el municipio para pues que tengan un trámite migratorio en territorio mexicano para que no signifique una crisis nuevamente en el control transfronterizo? Ese es el gran tema, Joelín. Tocas el punto neurálgico más importante. Toda la cobertura que se da a la situación migrante es de aquellos que cruzan la frontera. Poca cobertura se le da a la presión que tienen los municipios fronterizos mexicanos. Ya quiero hacer un énfasis muy importante.
Hay una situación legislativa en los Estados Unidos, pocos la conocen aquí en México, que se llama el Título 19, que producto de la emergencia sanitaria del COVID, todo ciudadano extranjero que cruza ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos en forma inmediata, en cuestión de las mismas horas del mismo día, es regresado a territorio mexicano, y ahí estamos recibiendo pues a ciudadanos de muchos países que no son México. Te voy a dar un ejemplo para tu auditorio. En esta frontera, la patrulla fronteriza por día, en promedio me regresa 320 ciudadanos, entre algunos mexicanos, pero muchos otros de Honduras, de El Salvador, de Ecuador, de Haití y de muchos otros países. Eso estás hablando de una población en movimiento en la frontera de tan solo lo que me regresa los Estados Unidos, de cerca de 10.800 a 11.000 migrantes por mes, sin tomar en cuenta todos aquellos que siguen llegando a la frontera y siguen creando una situación que tiene que ver con asociaciones delictivas. Recuerda que la migración ilegal tiene una jugosa situación económica. Una persona que viene, Joelín, de Ecuador o de Haití, pues no conoce el país como si yo fuera a Honduras, no voy a conocer todas las poblaciones, pero si llegan hasta aquí a la frontera es porque alguien los está enganchando, porque alguien los está como patero manejando. Muchos, la mayoría llegan en camiones de transporte foráneo, y todos con ciertos recursos, y pagan cantidades importantes, dicho por las propias patrullas fronterizas de los Estados Unidos. Aquí me han estado regresando 1,000 ecuatorianos por semana, tan solo en esta frontera. Y bueno, se habla de recursos que para cruzar a un ecuatoriano desde su país y ponerlo en territorio americano le cuesta $6,500. Imagínate, si me regresan 1,000 por semana, por $6,500, lo que representa de un negocio ilegal. Y es un reto mayúsculo para ustedes, 11,000 migrantes retornados por mes. ¿En qué calidad se quedan? ¿Cuáles son los retos, obviamente, que le caen a usted? Pues porque está en esa zona fronteriza, pero que definitivamente no tiene una cobertura, un apoyo por parte del gobierno federal. Pues mira, Joelín, aquellos que llegan a territorio mexicano y tramitan su permiso ante el Instituto Nacional de Migración para estar en calidad de huéspedes de la República Mexicana, una vez que ya cruzan a otro país, pierden ese derecho de huéspedes. Entonces, a mí los que me regresan el gobierno de Estados Unidos ya vienen sin documentos, porque por ciertos, en las orillas de ríos como el Bravo, nos hemos encontrado las tarjetas porque no quieren que el gobierno de Estados Unidos, una vez que los detiene, vean que tienen un permiso migratorio para estar por un año en la República Mexicana que emitió el INAMI. Y en estos casos, cuando se ha anunciado que hay programas en el que ponen aviones a disposición de los migrantes, particularmente del caso, por ejemplo, de los haitianos, que los devolvían a sus ciudades, a sus países de origen, de estos 11,000 en promedio mensuales, por poner un ejemplo, en realidad, ¿cuántos han logrado retornar a sus países de origen y cuántos se quedan en territorio mexicano? Aquella crisis que tus televidentes y todo México supo, que sucedió en la frontera de Acuña, que está a 85 kilómetros de Piedras Negras, y en Del Río, Texas, y que abajo del puente vimos esas escenas de más de 14,000 haitianos ahí refugiados o detenidos abajo de ese puente. Regresaron en promedio al país, o sea, a nuestro país, México, más de 2,800 a 3,000. Fueron enviados de esta frontera de Piedras Negras a Tapachula, Chiapas, a la estación migratoria, 6 aviones charters, 727, que bueno, pues estás hablando de cerca de 800 personas, hasta mi conocimiento. Todavía hay un albergue de personas de Haití, aquí en la frontera de Ciudad Acuña, donde todavía permanecen buscando un refugio dentro de México, alrededor de 400 personas, Joelín.
Claudio, ¿hay oportunidad de tener la garantía de que van a estar en una buena condición de seguridad? Porque están al acecho, obviamente, de criminales, de los propios, de las propias personas que se dedican a lucrar con su situación migratoria, evidentemente sin trabajo, con la crisis que ya habían atravesado, con estos meses de estar cruzando diferentes países hasta llegar a ese punto, o en algún momento sienten que se puede salir nuevamente de control la situación por estas olas migratorias. Ese es el gran reto, y no solamente para el migrante y sus derechos, sino para el ciudadano fronterizo mexicano, porque a final de cuentas, si permitimos que crezca el crimen organizado, que pues tiene ganancias importantes de estas ilícitas situaciones, es lo que más nos preocupa y nos ocupa. Es ahí el gran reto. No menosprecio en nada tu pregunta con respecto a los derechos de los migrantes, pero también los derechos de todos los ciudadanos que vivimos en la frontera y que podría vulnerarse nuestra seguridad producto de estas actividades. Sí está en riesgo la seguridad de los mexicanos, la seguridad nacional, por ponerlo en términos. En la frontera siempre es una preocupación, producto de que pues se busca el tráfico de armas a nuestro país por parte del lado americano, y de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces siempre es una batalla en contra del crimen por parte del Ejército, de la Guardia Nacional, de las autoridades estatales y locales. Agréguele ahora un problema que desde hace 2 años se ha generado en una situación exponencial de caravanas, migrantes. Aquí tuvimos una caravana de más de 2,000 personas. Eso nos pone en una situación todavía más complicada. Claudio Mario Bres, gracias por estar con nosotros, atender al auditorio de Mega Noticias TVC. Vamos a estar en charlas con usted para conocer cómo va esta información, sobre todo con miras ya a noviembre y a esta reapertura. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí lo tiene, usted puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestras redes sociales, por supuesto, y en los próximos espacios informativos. La reapertura está prevista para los primeros días de noviembre, pero bueno, en este caso, importante conocer que todos debemos de tener las 2 dosis de la vacuna que nos haya correspondido para poder ingresar a territorio estadounidense, pero ya lo decía hace unos minutos el presidente municipal, hay mucha gente que no tiene el documento, muchos